Entonces les hablaba acerca de estas uniones desmontables. Entonces ese pasador flexible se ubica ahí dentro del agujero, queda al fijo, no se mueve porque él se expande. Él es de un acero templado que entra, digamos, cerrado, se mete ahí a fuerza cerrado y él se abre dentro del agujero, evitando que el eje se mueva. Estamos hablando de la chaveta. La chaveta es un elemento que sirve ¿para qué? Para transmitir la potencia entre un eje y una polea o un engranaje o cualquier otra pieza mecánica que esté sujeta al eje. Entonces ella va ubicada aquí en un chavetero, ¿sí? Precisamente en un, como se dice, en un chavetero dentro del eje y también en un cubo labrado en la rueda. Entonces ella va entrando ahí, mira cómo se fija, mira cómo trabaja y permite entonces la transmisión de fuerza entre el eje y la rueda. Se pueden utilizar pasadores para unir piezas. Bueno, esta horquilla que está aquí se une con esta pieza a través de un pasador. Generalmente son pasadores cónicos. Estos elementos son unas arandelas de seguridad y lo que sirven es para evitar que las tuercas se aflojen, inmovilizar las tuercas de esta manera. Este es un pasador velo. ¿Sirve para qué? Para unir un eje con una biela. Ya todo esto lo vamos a ampliar poco a poco. Están aquí, digamos, los pasadores de horquilla, bastante utilizados, digamos, para evitar que un elemento se salga de un eje. Claro que en situaciones que no son muy críticas. Y esta es las tuercas de seguridad. Las tuercas de seguridad que tienen aquí una banda de teflón y que cuando se aprietan sobre un tornillo, esa banda de teflón se adhiere, digamos, a las paredes de la rosca, evitando que ella se desajuste, ¿sí? Se afloje. Entonces, sobre este tema vamos a hablar. Son elementos generales, elementos mecánicos para la unión e inmovilización de piezas y que se pueden desmontar. O sea, que tú en cualquier momento vas a hacer un mantenimiento, quitas el pin, quitas la chaveta, quitas el pasador, quitas la tuerca de seguridad. Pero igual todavía haría falta entonces la más importante, que son las uniones roscadas. Pero a ese le voy a hacer una presentación aparte más completa. Entonces miremos aquí, vamos a tratar uno por uno de los temas que les mencioné ahorita. Entonces aquí están viendo un ejemplo de un eje con una chaveta, aquí está el eje con la chaveta puesta y aquí está el cubo en el engranaje. Así de esa manera se puede transmitir la potencia del eje al engranaje. Entonces, ¿qué dice? Dice, las chavetas son las encargadas de transmitir el movimiento generalmente de la rotación de un eje a diferentes piezas mecánicas, ya sea un volante, poleas, ruedas dentadas. La práctica usual consiste en elegir una chaveta cuyo tamaño sea de un cuarto del diámetro del eje. Entonces miren esto. El ancho de esta chaveta, aproximadamente un cuarto del eje. Un cuarto del diámetro. Eso es una recomendación, digamos, general. No es exacta, pero más o menos así dice la norma. Ahorita lo vamos a comprobar en las tablas. Entonces se ajusta la longitud de la pieza según la longitud del cubo de la pieza montada y la resistencia requerida. Ya dependiendo, la longitud sí depende de lo que se necesite. La longitud mínima tiene que ser el ancho del engranaje. Esa longitud no está normalizada. Lo que sí está normalizado es la sección transversal de la chaveta. Si es cuadrada, entonces lo que está definido en la tabla es A por B, pero la longitud no. Cuando habla aquí de la resistencia requerida, aquí vamos a hablar acerca de esto. La resistencia que debe tener la chaveta debe ser un poco menor que la resistencia que tengan los otros materiales. De tal manera que si se traba, digamos, el engranaje y el motor sigue funcionando, lo mejor es que el elemento que se va a dañar sea la chaveta. O sea, que la chaveta sirve como un fusible mecánico. Aquí lo dice. Usualmente las chavetas se dimensionan según el esfuerzo cortante que se vaya a soportar. Esto se puede calcular obteniendo la potencia del motor que será encargado de mover el eje donde se colocará dicha chaveta. Entonces hay cálculos, cómo calcular, digamos, el esfuerzo cortante en una chaveta que está conectada en un motor de tanta velocidad, de tanto torque. Ahí está el esfuerzo cortante. Entonces hay que elegir un material que se dañe cuando pase ese esfuerzo de corte. Entonces hay que hacer un diseño, habría que hacer una selección del material de la chaveta, porque la dimensión de la chaveta la determina principalmente el diámetro del eje al cual lo vas a poner. Si tú dices que es un diámetro de 30 milímetros, ya la chaveta ya tiene sus medidas. Pero el material sí es importante pensar, elegir con qué tipo de material es más adecuado.
Dice, las chavetas también son fusibles mecánicos. Deben estar diseñadas para romperse en caso de un sobreesfuerzo, protegiendo así las piezas mecánicas de mayor importancia como ejes, poleas y engranajes. Si se va a dañar alguna pieza, que se dañe la chaveta, la chaveta. Entonces miremos aquí un poco las chavetas, las normas, las diferentes chavetas. Miren por lo menos esta, la chaveta cuadrada. Chavetas cuadradas inclinadas. Ellas son de perfil transversal cuadrado, pero ellas tienen una ligera inclinación. En los planos aparecen todas las dimensiones para poder definir el tamaño de la chaveta y las medidas del cubo que se va a dibujar, que se va a trazar tanto en el eje como en la pieza a girar. Y ellas tienen sus ajustes, sus tolerancias. Entonces estas chavetas cuadradas se construyen para que ellas entren con un esfuerzo, digamos, con un rozamiento bastante fuerte. Entonces el enchavetado forzado. Dice, las chavetas forzadas logran la unión entre las piezas por el acuñado de las caras de la chaveta contra sus asientos, sobre el eje y el cubo respectivamente. Este tipo de chaveta tiene forma de cuña y recibe el nombre de chavetas inclinadas. O sea, tiene una inclinación muy pequeña, por ejemplo, una inclinación de 1 a 100 o de 1 octavo por pie. Es pequeña, pero recuerden ustedes lo que vimos en la clase anterior. Así sea que entre las piezas haya una diferencia de unas cuantas micras, cuando una pieza va a entrar en otra, ahí se forma, digamos, un ajuste bastante forzado. Entonces estas cuñas que están aquí, esta cuña cuadrada inclinada, tiene que entrar a golpe, pero no golpe fuerte, sino un golpe de martillo ahí, suave, suave, pero él va entrando forzado. Las chavetas inclinadas logran la unión perfecta entre las dos piezas, tanto respecto a rotación como a traslación. Entonces, esa chaveta, sí, por esa fricción que se genera allí, no se puede mover, no se sale, y tampoco permite, digamos, un juego entre las dos. Ahí entra prácticamente justa en X y en Y. En X y en Y entra justo en la cavidad de las otras dos piezas. Como les dije, esas medidas ya no se las tiene que inventar el tornero, ya están definidas a través de unas tablas. Y también hay otras chavetas, chavetado libre se llama, por lo menos esta cabeza de cuña acodada. Fíjate que ella está hecha como para que pueda salir fácilmente. Ahí le pueden pegar en esta cabeza de la chaveta, le pegan ahí en la cabeza y a través de ella también le pueden poner un destornillador aquí de palas y le hacen la fuerza y pueden ir sacando, digamos, la chaveta. Pero en este tipo de chaveta ya no es inclinada. Y dice, este enchavetado libre impide la rotación relativa entre los dos cuerpos que une, pero permiten la traslación. No se recomienda para acoplamientos precisos, movimientos circulares alternativos o choques, ya que existe un juego entre la ranura del cubo y la chaveta. Entonces, ya este tipo de unión no es tan fuerte como la anterior, digamos, son para situaciones de menos prestaciones. Y lo que dice es que se genera como una especie de diferencia entre las caras laterales. Entre las caras laterales se presenta, digamos, como una especie de juego, así se da unas cuantas micras, pero ¿qué sucede? Que cuando el eje gira en un sentido a la derecha, gira a la izquierda, ahí se puede generar unos pequeños golpecitos, porque no entra justo exactamente, las caras laterales no se tocan con el otro, con las otras piezas. Las caras de arriba y de abajo, pues sí, quedan justas, pero las laterales quedan ahí un poco sueltas y se puede generar ahí unos golpes que no se recomiendan cuando estamos hablando de ejes que pueden girar tanto a la derecha como a la izquierda en forma alternativa. Miren aquí por lo menos las medidas. Entonces miren aquí, vamos a tomar como referencia para todos los ejemplos ¿ve? La de 30 y 38. Dependiendo del diámetro, para un diámetro de un eje entre 30 y 38, los valores de A, B y H están definidos aquí. A es el ancho, B es la altura. ¿Sí? El ancho por la altura ya está definido. Ya, yo creo que ya esta longitud L ya, ya la define dependiendo de la situación. No está definida por las normas. Y aquí ustedes ven unos valores de J y de K. Entonces, ya están definidos acá. Vamos a ver cuál es el de tren. Este aquí, ¿ve? Pero para un diámetro de entre 30 y 38 milímetros, J, mira J, es la distancia con la que vamos a hacer este trazado aquí en el eje, D-5, ¿ve? D-5. El diámetro
menos 5 milímetros. Y K1 es diámetro más 2.4 milímetros. Entonces fíjate que son 5 y 2.4 son 7.4. Ajá. Y B es 8. Ok, ahí podemos ir sacando cuenta. La altura de la chaveta es 8. Ojo con eso, ¿sí? Mira, ve. Eso entra forzado, ¿eh? Porque B es 8, pero la diferencia entre estos dos es 7.4. Entonces fíjate que entra bastante forzado aquí. ¿Sí ven? Entra bastante forzado. La distancia esta, el agujero, el hueco, el chavetero, tiene 7.4 y la altura tiene 8. Obviamente tiene que entrar forzado. A eso es lo que yo les digo. Bueno, entonces esas medidas ya están, tanto para las chavetas inclinadas, las forzadas, como las chavetas con talón. Aquí están todas las medidas. Entonces dependen. Ah, bueno, ¿y qué decía la recomendación? Decía que el ancho A, sí, el ancho A, sea, digamos, una cuarta parte del diámetro. Bueno, si es 38, 10 es más o menos una cuarta parte. Es como una tercera parte más bien, entre una tercera parte y una cuarta parte. Ahí más o menos se cumple. ¿Listo? O sea, miren aquí por lo menos otros tipos de chavetas, chavetas libres, chaveta paralela de forma A. Aquí también se define diferentes tipos de chavetas, tipo A, tipo B, tipo C, dependiendo de la forma que tenga la vista superior. Y también está definido dependiendo del diámetro. Entonces aquí vamos a tomar como ejemplo este, igualitico, mira. Entre 30 y 38, A y B son 10 y 8. 10 y 8, 10 para A, 10 para A y 8 para B. Y J y K también están definidas. Entonces, aquí se define chaveta paralela forma A de 10 por 8, A por B por la longitud. Entonces, forma A, el valor de A es 10 por 8, o sea que es una chaveta para un diámetro entre 30 y 38 por 40. 40 tiene que ser la longitud. Ahora vienen unos tipos de chavetas que aquí le dicen chavetas achaflanadas. ¿A qué se refiere esto? Bueno, son chavetas que se les impide el movimiento axial, ya no se pueden mover, no se pueden salir de su lugar, debido a que en el eje se hizo un agujero, en ese agujero se puso un pin de ubicación, un pasador de ubicación, encima del pasador se puso la chaveta, mira aquí, y ya la chaveta ahí no se puede mover. O sea, la chaveta se pone al agujero, al eje se le hace un agujero, en el agujero se pone el pin, encima del pin se pone la chaveta. Ya la chaveta ahí no se puede mover, no se puede mover, digamos, a lo largo del eje, se le impide el movimiento y arriba se pone la otra pieza, digamos el engranaje o la polea. Igualmente aquí están todas las medidas, entre 30 y 38 casi que se mantiene la misma medida, o sea, es un estándar. A y B, 10, 8, pero claro, ya aquí son muchas otras medidas que implica la construcción de la chaveta, pero aquí están todas las medidas. P, Q, U, V, Y, Z. Listo, todas esas medidas están aquí ya definidas en la tabla. Entonces, el tamaño de la chaveta lo define el diámetro. Hay otros tipos de chavetas. Estas chavetas son chavetas paralelas fijadas por tornillos. Entonces, miren la forma transversal de la chaveta, las dos vistas de la chaveta. Ahí podemos ver con bordes redondeados o con bordes cuadrados. Y miren la forma transversal. Entonces, aquí se van a poner unos tornillos. Quiere decir que al eje hay que hacerle un par de agujeros roscados para que aquí entre un tornillo de fijación. Ya es como una chaveta que se está asegurando de que en ningún momento se vaya a salir. Dice, estas chavetas paralelas fijadas por tornillos son adecuadas para chaveteros largos, con una longitud entre un diámetro y 2.5 veces el diámetro. ¿Sí? Ah, bueno, miren este ejemplo. Si una chaveta, en ejemplo, chaveta fija forma A, 10 por 8 por 63. Ah, bueno. Entonces 63 es la longitud y 10 es... Ah, no. Y vendría siendo entonces ¿qué? ¿Cuál sería el diámetro? Mira, sería entre 30 y 38. Entonces fíjate que la longitud, que es 63, está entre un diámetro, que es 30, y 2.5 diámetros, que serían como ¿qué? Como 2.5 por 3, 675. Listo. Entonces fíjate que sería una chaveta para un eje entre 30 y 38 que mide 63. 63 está en el rango de entre un diámetro y 2.5 veces el diámetro. Entonces son, digamos, longitudes largas. Entonces fíjate que aquí
si se va a utilizar para un diámetro de 30 y 38 milímetros, A y B, el ancho, digamos el ancho y la altura ya están definidos, 10 y 8. Y todas las demás medidas, E, F, J, K, inclusive el tornillo que debes utilizar, un M4, un M4. Aquí está diciéndote M4, entonces es el tipo de tornillo que puedes utilizar ahí. Entonces, cuando sean largos, cuando sean, digamos, longitudes largas, se pueden utilizar este tipo de chavetes. Dice, evite sobrepasar la longitud de 2.5 para facilitar el brochado del cubo. Se distinguen dos tipos por su forma, las chavetas con extremos redondeados y las chavetas con extremos rectos. O sea, esta de aquí y esta de aquí. Hay otros tipos de chavetas, como la chaveta Woodruff o las chavetas de disco. Miren aquí cómo se haría, digamos, el maquinado de una chaveta como esa. Se tiene que hacer a través de una fresadora. Todas las dimensiones de esta chaveta ya están definidas en los libros, en los planos. Generalmente se utiliza en el sistema inglés en pulgadas. Pero, dice, las chavetas de disco se utilizan sobre ejes de pequeño diámetro cuando el esfuerzo a transmitir es bajo. El eje queda muy debilitado por el chavetero. Entonces miren la forma como queda. Esta chaveta, que no es media circunferencia, sino un poquitico más, queda dentro de este chavetero y queda un poquito afuera. Esa cantidad de material que queda afuera sirve para trabar la otra pieza. Miren cómo se vería, digamos, el eje con la chaveta puesta. La chaveta saldría un poquitico más. Aquí definen en los manuales, en las tablas, aparece el valor de A y de B. B no es el radio, es un poco más grande que el radio. Aquí dice chaveta de disco de 4 por 6.5. Debe ser A por B. Dice fresado del alojamiento, fresa de disco especial. Ahí llega la fresadora y comienza digamos, a maquinar la ubicación. Aquí están las medidas. Bueno, aquí ya no manejan diámetros tan grandes. Fíjate que ya no es el de 30 y 38, no está aquí. Aquí está el de, listo, aquí están las medidas. Entonces, igualmente, quién define las dimensiones de la chaveta? Tomemos aquí por lo menos esta medida, un diámetro entre 10 y 12 milímetros. A igual a 4 milímetros. A, el ancho. B, bueno, pero aquí te da varias opciones. A ver, vamos a interpretarlo. Parece que B puede tener varias opciones, dependiendo del ajuste que tenga. Dependiendo del ajuste que se quiera obtener, se puede elegir entre estas opciones. Fíjate que aquí te está hablando de BH11, JH11, HF9. Entonces, habría que interpretar un poquito bien esta tabla. Pero igual aquí te dice los valores de A, B, C, E, el valor de F, el valor de H, todo lo necesario para poder fabricar, digamos, tanto la chaveta como el chavetero. ¿Sí? Ten en cuenta aquí que si el diámetro es, bueno, ¿cuánto es? A ver, C es 10. Uh-huh. Bueno, listo. Aquí básicamente están, digamos, todas las medidas que se necesitan, lo que necesita, digamos, un tornero o la persona que lo vaya a fabricar. Aquí están las medidas. Y dependen básicamente del diámetro. El diámetro del eje. Recuerden que son para ejes pequeños. Sigamos. Bueno, eso con respecto a las chavetas. Hay unos elementos que son los anillos de retención. ¿Sí? Miren, por lo menos, yo creo que ustedes han podido ver este tipo de elemento mecánico por ahí en alguna máquina. Miren aquí. Hace lo mismo que el pasador ese que les mostré al principio. Pero lo que pasa es que este anillo de retención entra dentro de una ranura. Aquí va una ranura. ¿Sí? Aquí, aunque no esté dibujada la ranura, él tiene que entrar dentro de una ranura y se deja alojado allí. ¿Cómo se ubica? Con estas pinzas. Estas son unas pinzas especiales que tienen unas puntas ahí para poder entrar en estos agujeros. Los anillos de retención externos, ¿sí? Se van a poner por fuera. Se abre la pinza, se ponen aquí,
Se ponen aquí los dos punticos, se abre la pinza, se entra dentro del, más arribita de la ranura y se deja en la ranura exterior. Por eso se llaman anillos exteriores. ¿Evitando qué? Evitando esto, fíjate. Este es un ejemplo de un anillo de retención con ranura exterior y ahí evita que el eje se salga. Obviamente que del otro lado también tiene que tener lo mismo. Del otro lado también tiene que tener lo mismo. Y aquí hay un ejemplo de anillos de retención internos. Entonces aquí también con un aparato como este, una pincita, pero ya para anillos de retención interno, se introduce aquí dentro de estos dos agujeros, se cierra, fíjate que te dicen, se cierra, entra con la pinza cerrada y cuando está adentro se abre. ¿Para qué? Para causar este efecto. Digamos, este anillo de retención que es amarillo aquí, está evitando que estas piezas se salgan dentro del cilindro, que se queden contenidas ahí adentro, que no se salgan. Entonces esos son anillos de retención exteriores e interiores. Digamos que son elementos ya normalizados. Elementos que no tenemos que inventarle las medidas ni nada de eso. Ya simplemente se escogen. Se escogen dependiendo de qué. Del diámetro. ¿Sí? Del diámetro al cual se vaya, digamos, a trabajar. Entonces se escogen básicamente. No, anillo de retención para un diámetro externo de anillo de retención externo. Aquí por lo menos tiene esta referencia, tipo 7102. Es el interno, perdón. No, perdón, disculpe. El externo. Estos son los externos. Y estos son los internos. En este libro que conseguí, los externos son de referencia 7102 y los internos son 7002. Entonces aquí ya básicamente están todas las medidas. Dependiendo de quién, las medidas ya están definidas dependiendo del diámetro del eje al cual se le vaya a poner. Entonces ya el diámetro indica todo, inclusive el espesor de la ranura. ¿Sí? O sea, lo primero que te define es que para un diámetro de 30 va a tener una ranura de 1.5 milímetros. ¿Sí? Con tal profundidad. Ya está definido. Aquí se buscan las medidas. Ya lo que el tornero tiene que buscar es la tabla para poder definir para, para esa situación cómo va, digamos, a maquinar, digamos, la ranura que le corresponde a ese anillo de retención. Obviamente que esa ranura ya viene con unos ejes, con unas tolerancias para que quede con un cierto ajuste. Para que el tornero no se ponga ahí a inventar qué medidas le va a poner. No, una ranura en la cual quepa el anillo de retención. No, no es cualquier ranura. Bueno, miramos aquí. Chavetas Velo. Por aquí tenía. Listo, chavetas Velo. A ver, vamos a buscarlo por acá. Vamos a buscar aquí chavetas tangentes Velo. ¿Para qué sirven estas chavetas? Estas chavetas sirven para, bueno, ya casi no se están utilizando, pero sí es un elemento mecánico que permite la unión entre una biela y un eje. Anteriormente, no sé si de pronto todavía las bicicletas tienen ese mismo mecanismo. Aquí está. ¿Sí? Entre más aprietes esto, más se va a unir el eje con la biela. Listo, ahí está. Ahora vienen los pasadores. Son otro tipo de elementos que utilizamos para fijar unas piezas o impedir que unas piezas se muevan o posicionar piezas. Vamos a ver qué dice aquí. Las uniones son desmontables a través de pasadores. Para el uso, dice, por el uso que se destinan, se dividen en pasadores cilíndricos, estos que están aquí, pasadores elásticos, estos que están aquí. O sea, que no son sólidos, sino que son, digamos, una especie de tubería, un tubo ranurado, que tiene una ranura por aquí, pero que son de un acero templado y que ellos entran, ellos se cierran un poquito, se cierra un poquito esta abertura, entran en el lugar y ahí automáticamente se abre
por su fuerza de resorte. Elásticos. Dice que los elásticos se emplean en las cajas de cambios. ¿M? Los cónicos de aletas. Estos de aletas de aquí se consideran pasadores de aletas. Ahorita hablamos de ellos. Esos de aletas, dice, se emplean en las rótulas de la dirección y suspensión. Bueno, unas aplicaciones específicas. Sus principales funciones son las de actuar en posicionado. Vamos a ver, darnos cuenta que estos cilíndricos sirven para posicionar una pieza con respecto a otra. Quiere decir que estos cilindros se ubican en un agujero. ¿Se acuerdan de la chaveta larga? Ah, no, antes de explicar la chaveta larga. Había un tipo de chaveta que se ubicaba por la posición de un pasador, de un pin. Entonces, ese pin se ponía en ese agujero y servía de referencia para ubicar la chaveta, que la chaveta no se moviera, digamos, a lo largo del eje. Entonces, son para posicionamiento. Para posicionamiento. Liberar los tornillos de cargas cortantes. Vamos a darnos cuenta que si por el medio de este ponemos un tornillo, el cuerpo del tornillo va a estar protegido de las cargas cortantes, porque este material va a soportar los esfuerzos cortantes. Entonces protege al tornillo contra fuerzas cortantes. Unir piezas transmitiendo momentos. Los, los pasadores cónicos sirven para transmitir fuerzas. No grandes fuerzas, pero sí sirve para transmitir momentos y esfuerzos axiales. Bloquear tuercas para evitar que se aflojen. Bueno, estas dos. Estos de horquillas traban tuercas de tal manera que no se puedan mover. Y es por seguridad, ¿sí? ¿Para qué nosotros le ponemos estas horquillas a una tuerca o algún elemento mecánico? Es para evitar que se salgan de su lugar y obviamente, pues, si una rueda se sale, va a funcionar mal, puede causar un accidente. Dice, un pasador como estos, cualquiera de estos, es un elemento de fijación mecánica desmontable, de forma cilíndrica o cónica, cuyos extremos pueden variar en función de la aplicación. Se emplean para la fijación de varias piezas a través de un orificio común, impidiendo el movimiento relativo entre ellas. Vamos a entrar un poco a lo que son los pasadores. O sea, los pasadores se pueden utilizar para unir dos piezas y transmitir fuerzas entre ellas. ¿Pero qué se recomienda? Que el diámetro del pasador no sea mayor o sea aproximadamente la tercera parte del diámetro de este eje. Listo, si este es 9, el pasador será 3. Porque si no se debilita mucho, digamos, el área transversal del eje. Entonces no se recomienda. Pasador de inmovilización. Unir una pieza con respecto a otra. Aquí viene el ejemplo de los pasadores de posición. Entonces, ¿qué pasa? Que estos pasadores se ubican en esta pieza, se ubican verticalmente en esta pieza, están verticales y sirven para posicionar esta otra pieza que viene aquí. Se pone justo arriba de ella y queda, digamos, ubicada exactamente donde va. Ya en este mecanismo se utiliza un tornillo para fijar completamente el conjunto. Pero estos dos ya ubican perfectamente, digamos, la pieza como tiene que ser. Pues se llaman pasadores de posición o pines. Aquí se menciona, digamos, lo que son los pasadores cónicos. Los pasadores cónicos básicamente tienen una medida que es el diámetro D, el diámetro menor. Se sigue también la recomendación que el diámetro menor, este que está aquí, sea 1/3 del diámetro del eje. Que no sea más grande porque no. O sea, esa es la recomendación, que sea 1/3. Y bueno, como es cónico, él tiene sus otras medidas. Tiene una conicidad de 1 a 50. Ya con esa conicidad se sabe se pueden calcular el ángulo, el ángulo total de conicidad y están todas las otras medidas.
Esta longitud L no es una sola longitud, sino que está definida, digamos, entre un valor y otro. Digamos, por lo menos aquí, para un diámetro un pasador con diámetro de 3 milímetros. Recuerda que estos pasadores se utilizan en piezas pequeñas. Entonces, para un eje de qué? Sería un eje de 9 milímetros, de 10 milímetros. Aquí están los valores de A, B, L necesarios para poderlo construir. Entonces ya son elementos que están normalizados. Es decir, necesito un pasador cónico para unir una pieza con otra, un eje con otro. Bueno, listo. La dimensión D tiene que ser un tercio del diámetro o de la pieza que esté aquí dentro de estos dos. Y todas las demás dimensiones ya están definidas por la tabla. Dice, longitudes recomendadas, ¿ve? Aquí las longitudes recomendadas son estas, ¿ve? O sea, te dicen que está entre 4 y 8, pero te dice, recomiendo 6. Entre 12 y 45, recomiendo 30. Te recomiendo 20. Entonces, eh, son recomendaciones que se dan. Ahora vienen estos pasadores de aletas. Estos pasadores de aletas, miren lo que dicen. ¿Sirven para qué? Para trabar este tipo de tuercas. Mírenlo aquí. Miren, hay unos tipos de tuercas como este, ¿ve? ¿Sí? A través de estas ranuras pasa, digamos, el pasador de aletas. Claro que hay que hacerle, digamos, un agujero al eje. Eso sí, hay que hacerle un agujero al eje para que el pasador pueda pasar. Mírenlo por lo menos aquí. O sea, ¿cómo sería? Miren, el agujero que hay que hacerle al eje del tornillo, ¿sí? Hay que maquinar el tornillo con un taladro. Hay que hacerle un agujero G, digamos de 1, digamos de 1 milímetro. Y D, que viene siendo la distancia que da los, los dos alambritos del pasador, da 0,8. Quiere decir que 0,8 puede entrar perfectamente en 1 milímetro. Entonces él pasa ahí a través del eje y después se dobla. Obviamente se doblan estas dos paticas para evitar que la tuerca se vaya a mover. O sea, aquí lo que es trabar la tuerca, trabar la tuerca, trabar la tuerca a través de este pasador. Ya son elementos que ya están normalizados. Entonces dicen, estos pasadores se utilizan principalmente como inmovilizadores de tuercas. La inmovilización por pasador después de la tuerca implica una posición axial precisa para el taladro. Se debe evitar. También permiten la inmovilización en el sentido de traslación de ejes de articulación. Bueno, básicamente es esto. ¿Sirven para qué? Para evitar que las tuercas se, se desaflojen. Ya están definidos, es un elemento normalizado. Aquí vienen otros elementos aquí que sirven para unir piezas. Por lo menos este ejemplo, ¿ven? Miren este pasador cónico. Están estas dos piezas, la gris, la naranja y la gris. ¿Qué sucede? Que como él es cónico, cada vez que aprietes esta tuerca, cada vez que aprietes esta tuerca, las dos piezas se van a unir mucho más. Se van a unir. Entre más lo aprietes, más se unen. Si lo quieres soltar, bueno, entonces quitas la tuerca y sacas el pasador cónico y las dos piezas ya no tienen ningún impedimento para que se suelte. Les digo claramente, el funcionamiento de este sí lo he visto y me parece claro. Yo aprieto, entre más apriete la tuerca, más se unen las piezas. Pero este de aquí
es para todo lo contrario. Entre más apriete la tuerca, sirve para aflojar las dos piezas, para soltar las dos piezas. ¿Sí? Las dos piezas están unidas y ¿cómo las vamos a separar? Apretando la tuerca, va separándola. Entonces dice, igual son elementos que están normalizados, mira aquí. ¿Dependen de quién? Del diámetro D. Mira, el diámetro D, que está aquí, o este aquí, el diámetro mayor del cono, es el que determina todas las demás medidas. Dice, estos pasadores aseguran una elevada precisión en la posición relativa de ambas piezas. El tipo A, que es este de aquí, el pasador de uso corriente para desmontaje por tuerca. Desmontaje por tuerca. Entonces se dejan instalados, se dejan en la instalación, puestos, para que cuando se vayan a quitar las piezas, digamos, se puedan quitar fácilmente en operación de mantenimiento. Y este de aquí, el tipo B, es utilizado en piezas sometidas a vibraciones, bloqueo por tuerca. Entre más lo apriete, más se unen las piezas. Y esto viene siendo unos pasadores ranurados. Entonces son unos cilindros que tienen como unas ranuras. O sea, no son cilindros lisos y perfectos, no, sino que ellos adrede se le han hecho como una ranura. Mira aquí, miren el corte transversal de ellos. ¿Ve? Entonces esas ranuras generan como una especie de puntas o se salen por más allá del diámetro. Obviamente que cuando va a entrar un, eje, digamos, de 5 milímetros en un agujero de 5, cuando son cilíndricos normales, pues entran, dependiendo del ajuste que tengan, entran, pero ya definitivamente si tienen unas ranuras, ya no van a entrar sino a golpe. Va a quedar fijo, por lo menos este elemento, para entrar en un diámetro, vamos a tomar todos como 5, un diámetro de 5, tiene que entrar a golpe. Entonces lo golpeas, entra hasta aquí en el agujero y queda este pin aquí afuera. Sirve para fijar otra pieza, para poner otra pieza encima de esa. Cada uno tiene su respectiva aplicación, ¿sí? Dependiendo, digamos, dónde tenga la ranura. Por ejemplo, este eje tiene la ranura en el medio con los extremos lisos. Este tiene los extremos ranurados con el centro liso. Entonces miren unos ejemplos aquí. Extremos ranurados, centro liso, el G8, este de aquí. Entonces lo que pasa es que entra forzado en la horquilla, pero queda con movimiento libre de esta manivela, de esta pieza. Y este al contrario, tiene extremos lisos y centro ranurado. Entonces, ¿dónde va a girar libremente? Va a girar libremente sobre la horquilla y va a quedar unido fuertemente con la manivela. Ya eso depende de lo que se... Aquí por lo menos este pasador se metió fuertemente en esta pieza, atravesó la pieza y con el pin que quedaba saliendo se une a través de esta otra pieza. Es decir, es como para unir dos piezas. Para fijar. Son pines de fijación, pero fíjate que no son lisos, tienen una ranura. Que para sacar este pin hay que darle un golpe. Porque él genera, digamos, una fricción bastante fuerte con él. Miren por lo menos estos dos. Estos dos, el GR5 y el GGP2. Aquí, estos dos. Uno se ubica en una pieza y el otro se ubica en otra pieza. Y entre los dos, aquí se pone, digamos, un resorte. Me imagino que es para minimizar las vibraciones entre una pieza y otra, ¿sí? Entonces son ejemplos. Un remache, una especie como de remache para que una o dos piezas, el remache tiene su respectiva ranura y entra forzado allí. Remache de cabeza redonda, un remache de cabeza avellanada. Entonces son ese tipo de pasadores ranurados que hay una gran cantidad y dependiendo lo que se necesite, se pueden conseguir. Ahora vienen los pasadores elásticos.
¿Cuáles son esos pasadores elásticos? El primero que les mostré, que sirve para fijar el eje, o también para fijar cualquier otro tipo de piezas entre ellas. Miren aquí, la forma transversal así, es así. La forma transversal es así. Él se cierra un poquito y entra dentro de las dos otras piezas y luego allá adentro se abre. Están hechos de ¿qué? De acero templado. Inclusive a veces se utilizan doble. Miren esto, uno dentro del otro. Se pueden utilizar para unir ejes, digamos, ejes pequeños con cualquier engranaje. Mira aquí. Mira aquí. Aquí está el eje y aquí está el engranaje y se utilizó, digamos, un pasador elástico. Ahora, este pasador elástico aquí no es para, aquí es para transmitir fuerza, pero aquí se utilizó para proteger, digamos, el perno de fuerzas cortantes. Fíjate que el perno prácticamente se encamisa y los esfuerzos, parte de los esfuerzos se lo lleva, digamos, el pasador elástico. Entonces lo protege. ¿Cómo se inmovilizan las tuercas? Bueno, un método que es la contratuerca. Una tuerca principal se aprieta y después se aprieta una encima de esa. Digamos que no es que garantice totalmente, digamos, que estas dos tuercas no se vayan a aflojar. Hay otros métodos. Tornillos y tuercas hendidas. Que por aquí había. Entonces hay un tipo de tuercas, miren aquí, que se llaman tuercas hendidas. Hay unas tuercas hendidas que ellas tienen un corte, ¿sí? Y vienen suministradas así, vienen con una pequeña inclinación, una parte con respecto a la otra. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ellas van entrando al tornillo, ellas se componen, supuestamente quedan ya correctamente puestas, pero eh, esta parte de arriba le está generando, digamos, un esfuerzo sobre los dientes. Entonces, eso impide que se aflojen fácilmente. Dice, las tuercas hendidas o ciega, la tuerca se ciega hasta que el roscado quede cortado y después se aproximan por deformación permanente las dos partes. En el montaje, el tornillo obliga a la parte superior de la tuerca a enderezarse. Esta que está torcida se endereza. Esta deformación es elástica y efectúa la autoinmovilización. Claro, esta partecita está empujando siempre hacia abajo, rozando fuertemente los hilos del tornillo. Entonces fíjate que aquí dice que hay unas tuercas H100 y H130. Unas que son normales, estándar, y otras que son extra gruesas. Aquí dice un ejemplo de designación de snap nut. Snap nut, tuercas hendidas, dice snap nut H30, diámetro 10, paso 1.5, material acero. Snap nut H30M10, 1.5R, 50 cadmiado. Eso es lo que significa todo eso. Una tuerca hendida H30, o sea que es la extra gruesa, para una rosca M10 con paso 1.5. Esta R tiene que ver con la resistencia a la tracción y el acabado superficial, cadmiado. Fíjate que aquí está, aquí, estas dos tuercas tienen diferentes tratamientos. ¿Sí? El uno es cincado y el otro parece que es como cadmiado. Entonces fíjate que son elementos que son comerciales, no son muy comunes, pero existen, ¿sí? Hay formas de conseguirla. Están las tuercas de seguridad. Las tuercas de seguridad, mira que dice aquí en este libro, se llaman la Nil Stop, de Nylon Stop, porque ellas tienen una cubierta de nylon. En este caso, el anillo azul es de nylon. Dice, el dispositivo de frenado consiste en un anillo sin roscar
de nylon engastado en un alojamiento opuesto a la cara de apoyo. La inmovilización tiene lugar por el empuje axial que se produce desde que el tornillo entra en contacto con el anillo. El mismo asegura una presión de contacto entre los flancos de las roscas del tornillo y la tuerca. Es decir, aquí viene el tornillo se topa con esta franja de nylon, ahí comienza a haber una fricción. Además, introducido completamente el tornillo en el anillo, la deformación del nylon ejerce sobre el tornillo una presión de contacto que asegura la inmovilización muy buena. La máxima temperatura en servicio continuo ha de ser de 100 grados. Bueno, entonces son tuercas que son ya comerciales y que se pueden utilizar para evitar que las tuercas se suelten. O sea, que si se suelta una tuerca, pues se desarma todo el mecanismo. Entonces no va a funcionar. O sea, se necesita que donde esté, ahí se quede. Y fíjate, con un elemento normalizado, dependiendo del diámetro del tornillo, así serán, digamos, los valores de A y de H. De A es la distancia. Bueno, entonces ya son elementos que son normalizados y que son equipos que se pueden conseguir elementos que se pueden conseguir fácilmente en las ferreterías o en el comercio. Vienen otros elementos como las tuercas de las arandelas de seguridad. Arandelas, arandelas de seguridad. Entonces miren lo que son las arandelas de seguridad. Su forma, miren la forma que tienen las arandelas de seguridad. Son prácticamente unos anillos, pero que no son planos. Ellos tienen una pequeña deformación. ¿Qué sucede? Que cuando se aprieta la tuerca contra la pieza, ellas se aplanan. Pero ellas ejercen una fuerza en este sentido, en el sentido del eje, debido a que ellas prácticamente actúan como un resorte. Ellas son prácticamente como si fuesen unas secciones de un resorte, unos pequeños pedazos de unos resortes. Entonces dice, la inmovilización se obtiene gracias a la elasticidad de la arandela. ¿Sí? La eficacia de la inmovilización viene aumentada por la incrustación de los extremos salientes en la tuerca. Entonces, no solamente es porque la tuerca se aplana, la arandela se aplana y hace fuerza en ese sentido, sino porque también tiene unas puntas, unos extremos salientes en la tuerca que se incrustan tanto en la pieza como en la tuerca. Entonces también es importante eso. O sea que una buena opción sería, vamos a ponerle arandela de seguridad y tuerca de seguridad. Sería una buena opción. Ahora, si le pones aquí el pasador este elástico, pues sería ya estarías asegurándote de que esas piezas no se van a soltar por nada. Niveles de seguridad. Dice, está hecho con aceros de resorte corriente, templado y revenido. Por eso se llaman aceros de resorte. Prácticamente tienen el mismo proceso de fabricación y tratamientos térmicos que tiene, digamos, el acero de los resortes. Sus medidas están estandarizadas y dependen básicamente del diámetro. ¿Sí? Del diámetro del eje. Un diámetro del eje aquí de 10 milímetros. Entonces todos los valores están definidos ya. El valor de B, el valor de B es de 17. O sea, si este es de 10, este sería de 17. Y así también el espesor y todas las otras medidas. Hay otras variaciones de este tipo de arandelas. ¿Sí? Aquí básicamente no tanto es el efecto elástico, pero sí es el aspecto de fricción. Miren que tienen diferentes formas y que esos extremos puntiagudos que tienen, digamos, esas arandelas,
se incrustan tanto en la tuerca como en la pieza e impiden, digamos, el movimiento de rotación de la tuerca, inmovilizándola. Digamos que este perno quiere unir, digamos, estas dos piezas, pero se le adicionaron unas arandelas que aquí se llaman Belleville o arandelas de ballesta. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando ellas son curvadas, inicialmente tienen una curvatura, cuando se aprietan ellas quedan planas, pero empujando la tuerca contra los hilos del tornillo. Miremos aquí, miren la vista transversal de ella, es como una especie de, es un aro. Voy a buscar por acá voy a buscar una imagen para que, entonces aquí pueden ver que son, digamos, arandelas que son curvas, ¿sí? Tienen su curvatura, bueno, para hacerlo más gráfico posible, ¿sí? Entonces son este tipo de arandelas, ¿sí? Aquí está, entonces, digamos que una se pone aquí, una de estas son estas dos, una se pone aquí y la otra se pone aquí, generando entonces una fuerza, digamos, a lo largo del eje que permite, digamos, mantener la unión de las dos piezas sin que se aflojen las tuercas. Las arandelas Belleville distendida presenta forma troncocónica. Después del apriete queda plana. La misma conserva, sin embargo, sus propiedades elásticas y actúa como un potente resorte axial. De esta forma queda asegurada una importante presión de contactos entre filetes. Dice, con miras a aumentar el esfuerzo axial y por consiguiente la inmovilización, se pueden superponer varias arandelas Belleville. Hay modelos registrados que hacen más cómoda esta solución al reunir las arandelas mediante un tubo inferior. Bueno, esa parte no lo entendí muy bien, pero esta parte sí, mira. Si tú quieres más fuerza de unión, pues puedes utilizar, puedes superponer varias arandelas, digamos, una encima de la otra y obviamente multiplicarás la fuerza. Y estas arandelas son un medio de inmovilización muy bueno para tuercas y tornillos cuando se trata de piezas sometidas a vibraciones y choques, asegurando a la vez contacto permanente entre las piezas. Son elementos normalizados, no tienen que fabricarse, simplemente son que seleccionarse y dependen de quién, del diámetro. El diámetro del tornillo que tú vayas a usar, aquí está. Para un diámetro de 10, el diámetro exterior será de 23, el espesor es 3.2. 10, 23, 3.2. Y todas sus medidas ya están, o sea que no tienes que mandarlas a fabricar, simplemente escogerlas. Todos estos elementos son normalizados, simplemente es cuestión de comprarlos ya hechos, seleccionarlos adecuadamente. Otro elemento que sirve para la inmovilización de tuercas, inmovilización de piezas, es este aparatico, es esta laminita de metal, bastante ingeniosa, que sirve para esto. Si tú creas una laminita como esta y tienes un tornillo, digamos, tú pones el tornillo, pones la tuerca, entre la tuerca y la pieza pones esta pieza. Y luego doblas este extremo contra la tuerca, contra una cara de la tuerca, y doblas este contra una cara de la pieza fija. Y listo. Ya ahí lo que hace es que no es que trabe la rosca ni nada de eso, sino que simplemente impide que la tuerca gire. Impide que gire y ya no se puede, digamos, eh, aflojarse. La inmovilización se consigue abatiendo uno de los bordes de la plaquita sobre la pieza, o sea, este de aquí, y levantando el otro contra la tuerca o el tornillo. Uno contra la pieza y otro contra la tuerca. Así quedaría, digamos. O otra forma, que es esta. O este modelo, cualquiera de los dos. Aquí se ve mejor. Esta partecita se dobla a 90 grados y esta partecita se dobla a 90 grados y ya. Siempre que se pueda, la verdad es que lo considero bastante ingenioso. O sea, realmente es algo genial. Ya para quitarlo tendrían que simplemente doblar otra vez esta orejita de aquí
y desapretar y aflojar, digamos, la tuerca. Esa parte de ahí, digamos que es un repaso general de estos elementos de uniones desmontables. Elementos que son normalizados, que se pueden encontrar, que se pueden mandar a hacer, sí, pero ya están definidas sus dimensiones. Por ejemplo, la chaveta, no es que vas a comprar las chavetas ya hechas, ¿no? A menos de que sí las puedas conseguir hechas, no sé, algún proveedor que las tenga, o si no, ya tienes las medidas para que las mandes a hacer. Pero hay otros elementos que sí definitivamente se escogen.